Buenas tardes, estimado público, estimados profesores de música, estimados músicos. Les queremos dar la bienvenida una vez más en esta tarde pedagógica que viene desde la mañana. Estamos con una jornada educativa musical muy extensa, pero también fructífera. Hemos tenido el lenguaje musical con el maestro Víctor Delgado. Hemos tenido un acercamiento a los elementos de armonía con el maestro Daniel Sierra. Y ahora vamos a tener el placer de contar con el maestro Wilfredo Tarazona para que nos hable de educación musical. El maestro Wilfredo Tarazona, quien ha recibido las palmas magisteriales por el Ministerio de Educación, ha sido exdirector y ahora es docente en la Universidad Nacional de Música en dirección musical y también en historia de la música. Director nacional de la iniciativa pedagógica Orquestando del Ministerio de Educación de Perú. También ha sido fundador de la primera orquesta sinfónica infantil del Perú, que fue el punto de partida, dicho sea de paso, para la creación de una red nacional de orquestas sinfónicas, tanto infantiles como juveniles, aquí en el Perú. Asimismo, es gestor en la construcción de un país musical, por supuesto, más inclusivo, y esto se ha evidenciado con su trabajo realizado en los penales y con la población de habilidades diferentes. También ha sido y es responsable de la escuela de música gratuita, dicho sea de paso, llamada Solideo, en el distrito de Ancón, de la mano con el padre Hugo de Sensi. Hace poco, en una entrevista realizada por la Orquesta Nacional de Huancayo, el maestro Wilfredo mencionaba y hablaba sobre la importancia de la música en el aprendizaje de los estudiantes, y decía algo muy curioso, que para fines profesionales era importante iniciarse desde muy temprana edad a practicar un instrumento, ya que el niño desarrollaba de manera natural la parte fisiológica, la parte psicológica, y entonces desarrollaba un tecnicismo muy estupendo, ¿no? Entonces era ideal iniciarse de muy niño. Sin embargo, para fines formativos y de disfrute, para empezar en la música no hay edad. Con ustedes vamos a presentarles al maestro Wilfredo Tarazona. Querido Álvaro, muchas gracias por esta gentil invitación. Hago extensivo este agradecimiento a ProBandas, que justo antes de empezar, en unos instantes previos, comentábamos que era la primera institución en el país que empezó a incentivar, a abrir estos espacios que la pandemia nos ha traído como consecuencia, en hacer un ciclo de participación de grandes maestros de distintas partes de América, Estados Unidos, Argentina, Brasil, ¿no? México, Perú, etc. Y ahora continuamos con toda esta tarea pedagógica, formativa, realmente indispensable en esta época, ya que nos permite, como decía Arturo, tener la oportunidad de reunirnos un poco más, porque la vorágine de las actividades presenciales de alguna manera nos aíslan de nuestro entorno, porque la exigencia laboral y los objetivos en uno está, a veces pierde esta visión, ¿no? En donde todos tenemos que trabajar en forma, todos unificados, tendiéndonos puentes, no paralelamente, sino en forma conjunta, interinstitucionalmente, porque tenemos que hacer una mirada de país, y no una mirada institucional, sino una mirada de país, más en un momento de crisis en donde se necesita
la suma absolutamente de todos. Así es que muchas gracias, muchas gracias. A usted, maestro Burfreo, usted ha hecho muchas cosas que son ciertas. Y bueno, pues yo quiero agradecerle por su presencia. Sabemos que vamos a estar en un momento muy rico en conocimientos. Y nada, pues no vamos a extender más este preámbulo. Los micrófonos son de usted, las pantallas también. Bienvenido, está en su casa. Ok, muchas gracias. Bien, en anteriores oportunidades he podido abordar la música, la práctica musical, desde el centro de nuestra actividad, que son nuestros niños, que son los jóvenes, que son los estudiantes, que como muy bien señala Álvaro, estudiantes que vienen desde muy temprana edad y hasta estudiantes de edad avanzada, sin condicionamiento de raza ni de conductas, digamos, regulares o no regulares, me refiero totalmente inclusivo, abierto para todos, en donde todos los grandes pedagogos del siglo pasado señalan de que la música es para todos. ¿Y por qué es para todos? No porque han descubierto que es para todos, porque eso está en nuestra propia genética. Howard Gardner, en 1993, al compartirnos todos sus estudios sobre las inteligencias múltiples, nos señala justamente que la música es la tercera inteligencia, por lo tanto está absolutamente en todos, reitero, en todos los seres humanos. Entonces, he hablado a partir de ellos. En esta oportunidad voy a hablar a partir del otro lado de la orilla. ¿Qué me refiero? Para tender un puente de comunicación en donde pueden confluir los conocimientos, ese puente tiene que construirse desde una orilla y de la otra orilla. Esa orilla viene hasta acá y la otra llega, se juntan y ahí construyen un puente para el intercambio absoluto de experiencias, de conocimientos y de hechos importantes en la educación musical. Porque los niños aprenden de los maestros y los maestros aprendemos de nuestros niños. Dentro de esa mirada, ¿no? En donde aprendemos mutuamente, voy a partir del otro lado, de la mirada de los docentes, sobre la educación musical. ¿Qué valor se le da a la educación musical en la formación, por ejemplo, de nuestro país, de los países vecinos, de la región, fuera de otros contextos? ¿Cuánto es importante? Eso se mide, cuánto de eso está en el sistema educativo. Y el sistema educativo nuestro se está estrictamente señalado en la currícula nacional. ¿Cuánto de esa valoración por la educación musical está en la currícula nacional? En una reunión anterior señalaba, por ejemplo, la educación finlandesa le da 38 horas, repito, 38 horas semanales de práctica, de praxis del arte, de todas las artes a la primaria. En nuestra currícula nacional son solamente 2 horas. 2 horas. Eso significa que no solamente son 2 horas dedicadas a la actividad musical, sino compartidas a su vez con otras actividades artísticas como son las plásticas, la danza, ¿no? El teatro. Finalmente es la media hora, en el mejor de los casos. Sin embargo, es un salto importante
Importante porque antes la currícula no valoraba la educación musical. No existía. Ahora se ha recuperado y han abierto. Tengo entendido de que la nueva currícula para el 2030 se ha abierto un poco más. Tenemos esperanza de que los grandes constructores de esta currícula pudieran mirar no al país solamente, mirar las experiencias históricas que han dado resultados en todo el mundo, en donde las artes, entre ellas la música, sobre todo la música, tiene una relevancia indiscutible. Este es un hecho que no podemos obviar. No lo dice solamente por un hecho estético, por un hecho de buscar, digamos, la belleza, el arte como la belleza misma que se transmite a través de la música, no, sino porque la neurociencia señala que la música es la única o es la mejor actividad para el desarrollo de la inteligencia del ser humano, porque toda esa experiencia se va construyendo desde el vientre materno, inclusive antes de que el niño nazca. Todo eso lo hemos visto en anteriores oportunidades. Ahora saltamos al otro lado y nos vamos al lado de nuestros maestros. Y nos ubicamos dentro del contexto nacional. Dentro del contexto nacional, hasta antes de esta propuesta curricular que se está poniendo desde el año pasado, no existía la música como un curso obligatorio, sino eran iniciativas que tenían distintas autoridades para la realización de actividades y de la praxis musical. Sin embargo, nuestros maestros siempre han considerado a la música como una asignatura muy especial. Lo es, ¿no? Y al mismo tiempo se ha considerado y se considera la música como una asignatura básica indispensable en la formación integral del ser humano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que no estaba en la currícula? Yo he tenido mi profesor de música, pero después ya no. Una generación como de 30 años no ha habido clases de música en los colegios, menos en las universidades, hasta ahora. Porque no había cómo medir los resultados musicales en un sentido más técnico, porque la currícula estaba basada en objetivos del considerar a la música solamente como una asignatura de bellas artes, una asignatura que busca en la formación estética, el cultivo espiritual, el cultivo del ser humano. ¿Cómo mides eso? ¿Cómo objetivamente puedes medir? Todos la sociedad, los padres consideraban que la práctica musical era un hecho cultural importante, por lo tanto, debieran acercarse a las grandes obras maestras de la música, ¿no? Porque ahí está la gran herencia cultural de toda una civilización. No se ha visto nunca la importancia de la interpretación, es decir, ¿qué se logra cuando un niño toca un instrumento? ¿Qué se desarrolla en el cerebro? ¿Qué condiciones, aptitudes o competencias realiza? No, la mirada era estrictamente desde una parte estética. Por lo tanto, tenía una apreciación demasiada, digamos, poco relevante. Es más, la asignatura de la música era siempre arrinconada.
cada vez más. Y eso hasta ahora se mantiene. Porque nuestra realidad implica, no hay, digamos, una plaza para educadores musicales, para docentes de música. Es curioso. Miren ustedes, de las 21 instituciones de formación superior, el Conservatorio Carlos Valderrama de Trujillo es la única institución de formación musical que forma, por ejemplo, directores de banda. Sin embargo, ellos no pueden trabajar en el sistema educativo nacional porque no hay una plaza de director de banda. Y hay una severa contradicción porque, por un lado, el Estado como tal, a través de un conservatorio del Estado, fomenta y crea directores de banda, pero salen y no tiene plaza. El Conservatorio Nacional de Música, hoy Universidad Nacional de Música, tiene la especialidad de pedagogía musical, ¿no? Y directores en la especialidad también de banda, no específicamente como directores de banda, ¿no? De dirección musical. ¿Dónde van a trabajar? Se incentiva por un lado, se construye por un lado, pero viendo al mercado ocupacional no hay un espacio. Muy bien. Entonces, en esta etapa, ahora hay que entender de que las currículas actuales sí están observando con mucha seriedad la inclusión de la práctica musical en todos los niveles de la educación musical, de la educación en el país, ¿no? Es importante no quedarnos que la música no solamente está en todas las actividades consideradas como el desarrollo espiritual, el desarrollo estético, como un resultado de formación de la belleza. No. Tenemos que ubicar bajo 3 conceptos indispensables que es la música. Primero, aspectos de la creación. El estudiante debe de crear, componer, transformar, debe de arreglar, debe de imaginarse una melodía, un dúo, un trío, inventarse. No tiene que tener una construcción, no tiene que tener una formación estricta de composición. Mozart escribió su primera sinfonía a los 8 años. Eres un genio, indudablemente, ¿no? Pero no tenía toda la construcción de armonía, contrapunto, fuga, análisis, orquestación, instrumentación, no. El niño de 2 años puede componer. El niño de 3 años puede componer. Un bebé recién nacido puede componer, que es la creación. Con una sola nota puede jugar. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es la interpretación, es decir, el tocar un instrumento o el cantar. El tocar hay una gama increíble y el cantar, ya lo he dicho, y lo vuelvo a decir una vez más, hace del ser humano la doble condición de ser intérprete, porque su voz está consigo mismo, y de ser al instrumento a la vez, porque él lo puede cantar, tiene el instrumento consigo mismo. Salve Huánuco, tierra bravía, de hidalguía y de noble... Día de Huánuco. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria, himno de Arequipa, himno de Huánuco. Bueno, yo soy huanuqueño, es día de mi patria pequeña. ¿Qué he hecho? He cantado mi himno,
porque mi instrumento está conmigo, pero también he cantado el himno de Arequipa, ¿no es cierto? Y curiosamente, el autor del himno de Huánuco es un arequipeño, un maestro de canto, ¿no? Y el pianista Jaime Díaz Orihuela, dos arequipeños, ganan el concurso del himno de Huánuco. Es un paréntesis, cierro paréntesis. Estamos hablando de la voz, ¿no es cierto? Pero también hay otra, el escucha, ¿no? El escuchar, que te permite acercar a todas las, al cerebro a través del oído, percibes todo el entorno musical y el cerebro la va a trabajar. Y en ese momento todas las redes neuronales empiezan a funcionar para desarrollar todas las capacidades del ser humano. Ahora, eso se está valorando y esperemos que eso esté en la currícula. Pero ¿qué hay que ganar? Hay que ganar más horas. Eso no se hace con media hora. Eso no se hace con 2 horas. No cabe, eso es de sentido común. Pero esperemos que nuestras autoridades, los especialistas, puedan leer, ¿no? Y lograr que esto se traduzca en horas. Al traducirse en horas, significa un espacio para los educadores musicales. Sin embargo, no hay que olvidarnos que también en la parte básica de la formación de todos los seres humanos, el maestro de aula, ojo, el maestro de aula es el llamado a asumir la formación musical de sus estudiantes, por una sencilla razón. La música, al ser parte del conocimiento general, se necesita especialistas para un desarrollo en otro escenario, en otro momento. Pero la formación básica no le toca hacer al docente de aula. ¿Cuál es la siguiente tarea? Que las mallas curriculares de todos lo que eran normales, ahora institutos pedagógicos, todos lo que son universidades donde forman futuros docentes, tiene que incluir una serio contenido musical para que ellos aprendan. Son 4 o 5 años. En las instituciones públicas, en los institutos son 4 y en las universidades 5 años de estudio, que muy bien puede tocar la flauta dulce, puede tocar el xilófono, puede tocar el metalófono, puede tocar el percusión menor, puede tocar un instrumento armónico, un piano, la guitarra para acompañarse. Por lo tanto, esa tarea la tiene que realizar el maestro de aula, no necesariamente el maestro de música. Eso es muy importante entender. ¿Y por qué? Porque en la educación integral básica, la música, como dice Janet Miles, voy a repetir lo que ella dice, la música no tiene tanto que ver con la herencia musical de los grandes maestros, sino con la formación integral del ser humano. Por lo tanto, nuestros docentes del aula, desde la punta del cerro, en el Amazonas, en el altiplano, en el sur, en la zona fronteriza, en la zona altoandina, como en las costas, esos maestros tienen que estar preparados para poder trabajar en sus niños toda esta formación básica. Ahí no vamos a encontrar maestros de música, vamos a encontrar maestros de aula. Por eso los maestros de aula tienen que trabajar esto. Eso es muy importante. Muy importante no solamente por la parte musical, sino por los resultados. Porque nosotros sabemos generalmente que en el argot, al conversar naturalmente, se dice, cuando algo sale
de regular para abajo, dice, eso tiene un resultado, parece escolar. Eso es de habla común, ¿no? Cualquier cosa que tuviese en el cotidiano vivir, si no es una cosa del agrado, dice, eso parece una cosa escolar. Tanto estaba desprestigiado la educación escolar, ¿no? El sistema escolar, todo el mundo señalaba con ese aforismo, ¿no? Eso parece una cosa escolar. Y eso pasaba también en la música, porque todo lo que se hacía en música en los colegios era totalmente intrascendente, por muchas razones. Una de las razones, porque los maestros de banda, de coro, todo, están apurados a lograr un resultado artístico, por lo tanto se apuran y disculpen la palabra, se aceleran a trabajar un programa porque viene el Día de la Madre, viene el Día del Padre, vienen las fiestas patrias, viene alguna actividad cívica importante, luego vienen las participaciones en grandes eventos, entonces todo el tiempo están trabajando el curso de música en función de un repertorio. No están haciendo música, solo están centrándose estrictamente en lo que se va a medir más adelante, porque tienen que tocar en tal actividad, ¿no? Y las autoridades le piden. Para eso es la música. No tiene un sentido formativo, no está valorado como parte de la educación, en este caso como una educación musical. Eso debe de cambiar totalmente, porque hace perder de vista cuál es el papel del educador musical, cuál es el papel, de la educación musical. Ese es un punto importantísimo que quería reflexionar con ustedes para poder mirar un poco. Veamos, avancemos un poco más. ¿Y cómo debe ser esa praxis musical? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se debe de manejar la educación musical en los colegios? Hay 3 niveles para entender eso. Uno es la parte teórica. Aristóteles señala que todo conocimiento para su desarrollo tiene que tener 3 fases muy importantes. La parte teórica, la parte de la tecné y la praxis. ¿Qué es la teoría en la música? Todo el concepto que debe de manejar el educador musical, el docente de música, todas las estructuras y las formas musicales, y las pedagogías para hacerlo en la parte práctica, ¿no? Es lo que yo llamo la sofía de la música, el conocimiento de la música. La otra parte es la parte de la tecné, que tiene mucho que ver con lo que acabo de señalar, del tocar, cantar, crear y escuchar. No, es la tecné, la técnica, que es muy distinto a la tecné griega. ¿Cuál es eso? ¿Qué es la técnica? La técnica son todas las habilidades que ha desarrollado o desarrolla una persona, en el caso de la música, para lograr tocar o ejecutar cualquiera de los instrumentos a un nivel lo más alto posible, que nos permita llegar a disfrutar de la belleza de la música a través de un buen ejercicio o de una interpretación altamente lograda. Una suite de Bach, un concierto, un pasacalle, un aria de Mozart, un aria de Claudio Monteverdi, o un pasacalle nuestro, un yarabí de Arequipa, una mulisa huanuqueña, o un jaraui huanuqueño,
un Cóndor Pasa huanuqueño, como es su día, o Melgar arequipeño, ¿no? De la mejor manera. Esa es la técnica que permita lograr el uso del instrumento, ya sea la voz o toda la gama de instrumentos, el dominio del cómo lograr el más alto nivel. Pero, ¿qué es la tecné? La tecné es cuando, quiero ver ahora para no parar, la tecné es cuando eso que conoce está dentro de un gran contexto. ¿Por qué? Porque cabe, y lo he visto, y lo vivo, y lo seguiré viviendo, perder la ruta, equivocar el camino. ¿Por qué digo esto? Porque llega un momento en que nosotros los maestros confundimos la música por el instrumento. ¿Qué quiero decir? Nos quedamos en la técnica y la técnica se convierte en un fin, en la naturaleza de la música. Y no es así. Porque nos confundimos al decir, al no entender que el instrumento es para aprender la música a través del canto, a través de la flauta, a través del piano, a través de la percusión, a través de todo. A través de ellos se hace música, pero no es el fin el clarinete, es la música, porque la música tiene otras cosas, tiene forma, tiene estructura, tiene relaciones. No solamente esa parte, es la parte de los valores, la parte de las conductas del ser humano, la parte de la interrelación con los demás, la parte de la belleza que trasciende el propio instrumento, porque está relacionado con todo, ¿no? Entonces, esa es la tecné que decían los griegos. Es la técnica, pero ampliada, ¿no? Yo siempre utilizo este ejemplo. Y ahora lo voy a trasladar a música, es como un maestro constructor de un timón de barco, ¿no? Le dicen, necesitamos un timón con estas características, con este grosor, con esto, etcétera, etcétera. Y ya hace el timón. Perfecto, brillante. Pero él no sabe que ese timón es para un barco que va a recorrer una ruta que el capitán o el que maneja conoce. Por lo tanto, él sabe que en qué momento ese barco va a girar 90 grados, 30 grados, y la fuerza que debe de tener, o va a ser ágil, va a estar con el viento en contra, con el agua turbulenta. ¿Quién lo sabe? El que ha construido el barco, el que conoce la ruta, el que ha hecho toda la estrategia. Ese maneja la tecné. La técnica lo maneja el que ha compuesto el timón. En la música, si hacemos la novena de Beethoven, le damos la parte de trombones. El trombón lo toca, etcétera. Hace la partitura en cualquiera de estos, en Sibelius, qué sé yo, en cualquiera. Muy bien. Y el trombonista lo toca brillantemente, ¿no? Maneja técnicamente su instrumento. Esa es la técnica del trombón. ¿Quién maneja la tecné? El conductor, el maestro director, porque le va a pedir una u otra forma de tocar, porque él conoce, tiene el concepto total de la obra. Esa es la técnica del que nos habla, la tecné del que nos habla Aristóteles. La técnica no mira el contexto, mira ese espacio que le han responsabilizado. La tecné abre los ojos entonces ese es el segundo aspecto. Y el otro aspecto es la praxis misma. Es decir,
la parte teórica, la técnica y la praxis. En este sentido, en la praxis, sí es muy importante estar muy claros, ¿no? Voy a pasar un poco, digamos, es la manera de cómo hacer. Es la parte, toda la teoría y todo eso es la parte del decir. La praxis es la parte del hacer. Hacer. ¿Y eso qué significa? Ubicarnos en el contexto. La praxis musical no está desligado del contexto. ¿Y cuál es el contexto? La edad, el espacio generacional, el espacio social, ¿no? El espacio colectivo, la cuestión de carácter, digamos, en este caso, si se hace un trabajo inclusivo, si estamos en los penales, si estamos con niños con habilidades diferentes, si estamos con personas con autismo, estamos con personas con síndrome de Down. Ese es el contexto. Esa praxis que acabamos de decir en la última parte depende del contexto. Si yo me toca a mí, como me ha tocado en muchas oportunidades, estar en un convento de religiosas de claustro. ¿Qué voy a ir con ellas? Pues música dentro de ese contexto. Llevaré pues el Ave Verum de Mozart, o llevaré un motete de Palestrina, o algún canto gregoriano, o una canción con textos religiosos, aunque no sean litúrgicos. Pero como si estoy en la cárcel, como me ha tocado, no voy a llevar pues un motete ese motete el Ave Verum de Mozart, que es maravilloso, es para cuerdas, órgano, el coro, taran, taran, no me da la voz, no me sale. El Ave Verum, maravilloso, bellísimo, pero si yo llevo eso a los presos de Sarita Colonia, no vuelven nunca más a la clase. ¿Y qué debo de hacer? La música que es parte de su hábitat, ¿no es cierto? A eso me refiero. Por lo tanto, la praxis no está divorciado del contexto, dónde voy a trabajar, con qué edad, con qué grupo, en qué lugar. Si yo estoy aquí no sé, en las selvas centrales, estoy en Chanchamayo, o en la Merced, o me voy a Posuso, ¿no? Será cosas que son del lugar, ¿no es cierto? Muy cerca. Y de ahí lo llevaré pues a Bach, lo llevaré a Palestrina y lo llevaré hasta Beethoven en sus 250 años. Pero si estoy por la zona céntrica, me acuerdo que este año son los 100 años de Zenobio Daga, y me voy pues a cantar, les llevo una tunantada, un Wailers de Zenobio Daga, que es de la zona, ¿no es cierto? Y si estoy aquí en Lima, pues música de Chabuca Granda, ¿no? O música del contexto actual. Por lo tanto, la praxis obedece mucho al contexto, no está divorciado. Entonces, el educador musical tiene que estar muy atento, porque aún estando en forma colectiva, en un grupo ya identificado, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con los adolescentes de Maranguita, que son bastante, digamos, exigentes en distintas formas. Son exigentes porque ellos están en permanente confrontación con la realidad. Por eso están ahí. Por lo tanto, todo, absolutamente todo, entra en confrontación. Todos los conocimientos, todo. Entonces tengo que buscar un espacio para que junto con ellos podamos encontrar qué es lo más apropiado.
Ahí digo, por eso digo que aprendemos de nuestros alumnos, porque ellos nos enseñan. Y cuando estoy con las religiosas del convento, de claustro, pues conversaré con ellas, estoy seguro que me va a decir tal cosa, aprenderé, aprendemos. Decía. Entonces, terminamos y cerramos esta parte. La parte de la sofía de la música, del dominio del conocimiento, la parte de la tecné y de la técnica, ¿no? Que es uno solo, y la praxis que está totalmente ligado al contexto del grupo humano que me toca trabajar. Pero nosotros siempre estamos pensando en la obra maestra. Siempre yo digo, este año quiero hacer tal cosa, voy a hacer maravilloso. Pero estás partiendo de ti. Hay que partir del alumno. Hay que partir del otro lado. Porque ellos son los que van a crecer. Tú los quieres llevar a la obra maestra que tú has escogido. Está bien, pero eso tiene que ser con sabiduría, con una estrategia, y lo vas a lograr, por supuesto. Y cuando lo hagas, vendrán cada vez más cosas, cada vez más, porque has encontrado una ruta para hacerlo. Pero hay que hacer desde el otro lado de la orilla, del niño, del joven, del estudiante, del adolescente, en el caso del sistema educativo. Entonces, el contexto es sumamente importante, es indispensable. Nos queda un trechito más y quiero hablar en este caso sobre la educación musical y la identidad cultural. Por lo menos, déjeme mirar, creo que tengo, sí, unos 5 minutos. En otro momento vamos a desarrollar la identidad cultural. Esto es muy importante en estos tiempos en donde se han abierto las currículas a las músicas del mundo, que no está mal. Me parece brillante. Sin embargo, en este país, con vísperas al bicentenario, que es multirracial, pluricultural, ¿no? Que es totalmente de muchas naciones, donde no hay una sola nación, es importante entender que la educación musical debe, y la obligación, sobre todo en esta lectura del bicentenario, de construir lazos de identidad cultural con cada una de las naciones que conforman el Perú. Yo le tengo que dar identidad a la Xáninca, al quechua, al amueya, al shipibo, al conibo, al aymara, al quechua, a ellos, su identidad, porque pertenecen a una nación, a un colectivo. Por lo tanto, la educación musical la música tiene un factor muy importante en la educación musical y en la cultura, porque no está desligado de la cultura, es parte, me dejo entender. Por lo tanto, es importante entender, maestros, si están escuchándome, que eso es tarea nuestra. Voy a leerles un fragmento importante sobre qué es cultura. Este es un libro sobre qué es patrimonio cultural del Ministerio de Cultura del país. Todos tenemos una opinión sobre la cultura. Todos. Y se han hablado y se hablarán. Pero este texto es un documento oficial. Y el documento oficial es indispensable saberlo. ¿Qué señala? ¿Qué es cultura? La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ofrece la siguiente definición. La cultura
es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esa es cultura de cada nación o pueblo. Yo tengo una definición de Arnold, ¿no?, que me parece fundamental, que dice: la cultura constituye la estructura espiritual de una sociedad. Repito, la cultura constituye la infraestructura, es decir, el lugar, la infraestructura espiritual de la sociedad. Es el lugar donde se van a realizar todas estas manifestaciones que acabamos de leer. Y la música es un factor indispensable en nuestra cultura y sobre todo en nuestra identidad. En las grandes sociedades orales, como son las nuestras, todas nuestras sociedades, Saulo María Rostorovsky y un grupo de maestros señalan de que los incas han tenido una gran escritura. Lo estamos esperando que se develen eso. Mientras tanto, todavía son consideradas sociedades orales. En estas sociedades orales, la música y sobre todo el canto ha sido depositaria de todo el pensamiento, la cosmovisión, el sentir, la parte íntima de los habitantes del Perú, de nuestros antepasados. Y ahí se crean muchos espacios importantes. Uno de ellos, indispensable, irreemplazable, es la relación que hay entre madre e hijo. Porque los niños reconocen la voz de la madre, por sobre todo, y reconocen el sonido de la voz humana por sobre todos los otros sonidos. Y cuando la madre le canta, le está cantando al niño con toda una carga cultural del medio. Las famosas canciones de cuna. Estaba mirando la hora. Las famosas canciones de cuna que sirven para inducir al sueño. Tienen una carga cultural enorme. Imagínese una madre asháninka cantándole una canción de cuna a su niño. Será muy distinto que una madre cantando en la isla de los Suros, en la parte altiplánica, cantando a su niño una canción de cuna. Son contextos distintos y se transmiten herencias distintas. Y el niño asháninka y el niño aymara o quechua reconoce perfectamente y recibe esa herencia que viene a través de la voz de la madre. Ahí se crea un lazo irreemplazable, irrompible, no sé si es correcta la palabra, y es parte defensora de la transmisión de esas herencias. Se produce ahí. Por lo tanto, el canto es un instrumento que nos va a acompañar para poder preservar nuestra cultura o las culturas que hay como un elemento irreemplazable, porque traslada esos pensamientos, esos sentimientos a través de la voz. Entonces nosotros los educadores tenemos que entender y respetar y darle un espacio importante a todo, porque nos va a la lengua, porque los niños perciben
perfectamente cuando se pronuncia una P, una B, B de bueno y B de beber, ¿no? Los españoles lo dicen distinto. Y P de poder y ma, ellos perciben las vocales. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero los perciben. Por lo tanto, perciben cada sonoridad de cada lengua en su contexto. Y cada lengua tiene una carga cultural realmente importante. Por lo tanto, la música nos va a ayudar muchísimo a preservar esa identidad cultural. Como estamos en una sociedad de muchas culturas, ¿no? Y seguimos todavía pensando esos estándares de calificación en donde solamente se valida un motete de una excelente interpretación de un motete de Palestrina, de un madrigal de Monteverdi o un madrigal de Gesualdo de Venosa, un compositor terrible, maravilloso, pero que casi pierde la razón, y la perdió, creo. Pensar, no. Una única calificación que se ha estandarizado en todo el gran mundo occidental, y yo mismo lo hago también, ¿no? No está bien. ¿Por qué? Porque esos estándares no tienen nada que ver con los distintos contextos culturales. Esa calificación, esa validación tiene que ser dentro del contexto mismo de las expresiones culturales que se van realizando, ¿no? Entonces, en algún momento podemos hablar sobre ese tema. Querido Arturo, me parece que vienen unos invitados. Este es de tu guitarra. Sí, ya. En la funda, supongo, va. Sí. Acá no me pongo, yo lo guardo. Maestro Wilfredo, muy buenas noches. Los saludo desde la ciudad de Arequipa. Muy agradecido por sus aportes. A nombre de Probandas Latinoamérica, quiero darle un agradecimiento muy especial y un reconocimiento por todo experiencia, este bagaje de experiencias muy importante para nosotros como educadores musicales. Justamente esta charla que nos ha dado de educación musical nos hace ver un panorama claro como maestros, esa labor tan importante que tenemos y tan loable que debemos seguir haciendo en beneficio de nuestros estudiantes siempre. A nombre de la organización Probandas Latinoamérica, quiero hacerle entrega de un diploma, el cual dice así, diploma al maestro Wilfredo Tarazona por su importante contribución educativa a las bandas de música, brindando la charla Educación Musical este sábado 15 de agosto de 2020. Muchas gracias, maestro, un reconocimiento especial y esperamos siempre estar contando con su apoyo, así como lo hace. Muy agradecido. Muchas gracias, Reiterando. muy gentil. Saludos a Arequipa por su día y a los huanuqueños también, hoy 15 de agosto. Yo quiero agradecer a nombre de Probandas también, maestro, su gentil participación, además de compartir toda la sapiencia, la experiencia que usted tiene. Que sabe que en Arequipa siempre tiene las puertas abiertas. Para nosotros ha sido un honor poder contar con su presencia, por ejemplo, el año pasado en el primer Congreso Internacional de Profesores que tuvimos en Arequipa. Bien, yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos ustedes el día de mañana al Gran Festival de Bandas por el 480 aniversario de Arequipa, organizado por Probandas Latinoamérica. Ustedes pueden apreciar en pantalla, allí está el programa. El programa está dividido en 3 partes. Vamos a tener una primera parte con bandas invitadas, bandas de Tacna, Arequipa, Chiclayo, Juliaca, y estará cerrando esta parte la banda sinfónica salesiana del Niño Jesús de Bogotá. Es una fantástica banda, vamos a disfrutar con estas bandas invitadas. Vamos a tener un segundo momento con las bandas escolares a partir de las 11 de la mañana. El primer grupo
El primer grupo comienza, las bandas invitadas comienzan a las 10 de la mañana. Las bandas escolares de la ciudad de Arequipa comenzarán a las 11 de la mañana. Y estaremos cerrando este gran programa con las bandas profesionales. A partir de las 12:20 tenemos dentro de las bandas escolares a la banda de la Institución Adventista San Martín, Colegio Fe y Alegría, Salesianos Don Bosco, Alexander Fleming, La Cantuta, Colegio Militar Francisco Bolognesi, Nuestra Señora de la Merced, el Colegio Independencia Americana. Dentro de las bandas profesionales tenemos a la banda Maguey, a la de exalumnos del Colegio Independencia Americana, a Proyecto Benigno, a la banda sinfónica del Misti, que hace 2 días también estuvo organizando un fabuloso festival de bandas. Entonces, en Arequipa tenemos un gran trabajo con las bandas, a nivel nacional también. Yo creo que a nivel internacional estamos creciendo, estamos avanzando, y no hay mejor manera de avanzar que compartir nuestro trabajo. Reitero el agradecimiento al maestro Wilfredo Tarazona por ese compartir. Le seguimos el ejemplo y nosotros también vamos compartiendo estas experiencias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo y feliz aniversario. Muchas gracias. Muy agradecidos. Quisiera aprovechar también la oportunidad de felicitar a todos los participantes, agradecerles por su tiempo, por su asistencia, por el esfuerzo, dedicación, siempre por buscar en mejorar en esta labor tan importante que tenemos. Les quiero hacer recuerdo también que ya está en los comentarios el formulario de asistencia para que puedan llenarlo con respecto a esta charla que está cerrando con broche de oro esta jornada educativa musical. Pueden llenar su formulario entonces los asistentes de esta charla. Invitamos entonces al maestro Wilfredo Tarazona a expresar sus palabras finales. Reitero mi agradecimiento a Probandas, a todos ustedes por esta gentil invitación, siempre a sus órdenes. Efectivamente, recuerdo mucho el año pasado el encuentro internacional de bandas, ¿no? O sea, además, Arequipa es una ciudad, yo he vivido 7 años en Arequipa, amo Arequipa, conozco muy de cerca y me encantaría estar, así como estar con la gente arequipeña, con la gente de mi tierra. Yo soy de Huánuco, que también cumple 481 años, estamos de fiesta y de aniversario. Pero no hemos venido a hablar ni de Huánuco ni de Arequipa, sino mañana en el gran desfile de bandas. Muy buenas tardes. Gracias.